Es un hombre bastante reservado. Los labios delgados. Entonces toma la iniciativa. Los cabellos negros, cabellos largos. Que reactivar la llama del amor. Hoy, ¿cómo va? Bienvenido, mis guerreros de Libra, a esta lectura de amor para el mes de mayo. Aquí vamos a ver el nuevo amor que va a llegar a tu vida, sus características físicas y emocionales. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame cuál es tu nombre y el país del cual me estás escribiendo para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Vamos a ver primero las energías del hombre que va a llegar a tu vida, y para los hombres luego viene la característica de la mujer. Recuerden que no importa tu preferencia sexual, si estás esperando un hombre que llegue a tu vida, pues estas características aplican para ti. Y estaba hablando aquí de un hombre que viene con las energías del 4 de oros. Es un hombre bastante reservado, puede ser también hasta egoísta. No le gusta compartir. Siempre tiene como algo escondido, con lo cual procura mantener un as bajo la manga para que nadie pueda tener algún tipo de ventaja sobre él. Esas son sus actitudes. Físicamente es un hombre de un tono de piel blanco, cabello chocolate oscuro. Los ojos los tiene un poco separados, los labios delgados, la nariz un poco ancha. Es un hombre de estatura media. Tiene las manos relativamente grandes, más largas. Cuando lo veas te darás cuenta de por qué es como no está proporcionado con su cuerpo. No es nada malo, pero vas a ver que eso es algo como notorio de este caballero. Y tienes que tener energías en las cuales tú también podrías actuar de un poco reservada, porque no quieres de esta manera. Entonces como que, si él actúa así, no me llama, no me dice nada, yo también lo voy a hacer. Así es que cambia esa actitud y empieza a abrirte un poco más, porque en muchas ocasiones las personas reaccionan de acuerdo a cómo son tratadas, y si tú las tratas de esa manera, pues va a seguir como en ese capullo y no va a abrir su corazón ni sus energías. Ahora vamos a ver si es conveniente o no que conozcas o tengas una relación con este caballero. Y recuerda que estas son lecturas generales. Si quieres una consulta privada para que veamos qué dicen tus ángeles y tus guías, entonces en la descripción está la manera en la cual puedes adquirir una. Veamos, ¿es conveniente o no este caballero en tu vida? Mira, te sale la carta del 8 de bastos y la respuesta es sí. Sí es conveniente este caballero que vas a estar conociendo, pero tienes que tener entonces ese conciencia en la actitud de cómo lo vas a estar tratando para que no le hagas de la misma manera. Porque si te están tratando de una manera un poco fría, pues trátalo tú de una manera un poco más cordial, mucho más amable, para que de esa manera puedas tener ese balance y esta persona pueda abrirse un poco más. En algunas ocasiones este puede ser tú y te estoy describiendo a ti mismo que tienes esas energías así, o alguien que tienes a tu alrededor. Si ese es el caso, ya sabes qué es lo que tienes que hacer de cómo tratarle para que puedan tener un mejor balance y una mejor relación. También me hablan aquí de muchas comunicaciones que pueden estar teniendo. Es como si alguien estuviera constantemente esperando a que le envíen un mensaje y tú estás espera y ese mensaje nunca llega. Pues envía el mensaje tú. Si no te corresponden, ya sabes que esta persona no, entonces es conveniente para ti. Pero ¿y qué tal si sí lo hace? Entonces toma la iniciativa. Es el consejo principal para tu vida. Si estás esperando que llegue a tu vida una mujer, sus características físicas y emocionales, aquí acaba de caer, te sale la carta del 8 de espadas. Es una chica que en realidad está un poco obsesionada consigo misma. Ella solo piensa en sí, lo principal es ella, y está obsesionada y se obsesiona con cosas muy particulares. Puede ser alguien incluso que tiene energías en las cuales te dice siempre que tienes que hacer las cosas a su manera, y si no se hacen a su manera, entonces no funcionan en su vida. Puede que esta persona sea conveniente o no, vamos a ver. Mira, aquí hay enredos con esta chica. Esta carta del 3 de oro me habla de triángulos amorosos, de una persona que sigue atada a su pasado. No es conveniente para ti, al final tú puedes tomar la decisión que tú quieras. Esta es la mujer que va a llegar a tu vida. Ya tiene los cabellos negros, cabellos largos debajo de los hombros. Tiene un cuerpo pequeño, ella también es de estatura pequeña. Tiene un rostro y un tono de piel bastante peculiar porque es como si fuese rojizo. Puede que ella tome mucho sol también o que se broncee demasiado y por eso le veo
veo con ese color. Ella utiliza gafas, utiliza lentes para ver, o puede utilizar lentes constantemente de sol, oscuros. Esas son las energías que ella tiene a su alrededor. Y marca que ella sigue atada o amarrada a algo o alguien del pasado. Así que ella puede estar conociéndose contigo, pero tienes que estar anuente que podría también estar conociéndose o conversando con su ex o con alguien del pasado. Recuerden, estas son lecturas generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas. Pero es alguien con quien deberías tener mucho cuidado si te metes con esta chica cuando la conozcas. Verás también que ella tiene como ciertos tics o ciertas mañas, que hace ciertas cosas desde algún punto de vista que es como que, yo creo que hay algo extraño aquí. Vamos a ver entonces en este instante un consejo para aquellos que están solteros. Dice, mereces el amor. Y para los que están en una relación, te sale la carta de coqueteo. Mira, el consejo para los que están solteros indica de que tú tienes que cambiar tu mentalidad y tienes que empezar a manifestar el amor que quieres en tu vida, porque tienes una actitud así como de que, ay no, a mí nadie me va a querer porque tengo el cabello de esta manera, nadie me va a querer porque tengo el cuerpo de esta manera, pero todos merecemos el amor. No importa cómo nosotros creamos que los demás nos ven o nos perciben, pero siempre tienes que creer en ti y creer que tú también mereces el amor. Así que cambia tu actitud y cambia la manera en la cual tú piensas acerca de ti, a subir ese autoestima, porque lo tienes muy bajo, muy por el suelo. Para los que están en una relación, tienes que reactivar la llama del amor. Aquí hay dos consejos. Para un grupo necesitan reactivar la llama porque su pareja se está alejando, tienen que coquetear mucho más, y para otros el consejo es que tu pareja o tú podrían estar coqueteando con una tercera persona. O sea, tercera porque es tu pareja, ¿no? Entonces, tercera es el otro o la otra. Así que mucha atención con esto porque podrías ser agarrado en el acto. Ten mucho cuidado porque tu pareja podría hacerte algún tipo de escena o tú hacerle una escena a tu pareja cuando te des cuenta que está coqueteando con alguien tal vez en persona o por redes sociales. En pantalla te aparece en estos instantes el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que vayas a mi página web y adquieras una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.